Hola mi gente linda, el día de hoy vamos a hacer un soft spoken leyendo La mujer ignorada por la historia de la autora Sheila Rowbotham o Rowbotham. Esto no va a ser tan de triggers y así, es una lectura que puedes poner, tipo te pones los audífonos y la escuchas mientras estás tratando de dormir. Y yo siento que hay personas que me han dicho que únicamente hablando, tipo, yo les doy sueño, así que me lo tomo como un cumplido y quiero traerles lecturas de libros que tengo que igual y son difíciles de leer, pero entonces así se los pueden leer de a poquito viéndose un video y nada, leído por mí y también así porque pues digamos todos los días hacemos live en TikTok y ya. Entonces, tipo a las 6 de la tarde hacemos live en TikTok todos los días últimamente leyendo El mundo de Sofía, pero entonces hay más libros que me gustaría mucho leer. Entonces, díganme si les gusta este formato. No creo que hoy leamos todo el libro, pero bueno. Dice, La mujer ignorada por la historia es un estudio de la situación de la mujer en la sociedad desde la época puritana hasta la revolución de los años 30 de este siglo. Algo que quiero aclarar es que la imagen de este video no es muy buena, pero igual no importa tanto porque la idea es que ustedes pongan su celular o tipo cierren los ojos y escuchen el audio. Entonces me preocupa más es el audio. Igualmente me dicen cómo está eso. Bueno, reúne una gran cantidad de información sobre temas como el control de natalidad, el aborto, la sexualidad femenina, sobre la compleja relación de la opresión de las mujeres y la explotación clasista y sobre el intento de lucha contra ambas. Esta es la tercera obra de Sheila Rowbotham que se publica en Tribuna Feminista. No sé cómo se pronuncia el apellido, lo lamento. La autora, una de las más importantes ensayistas del momento en la parcela del feminismo. Es decir, esto es desde son estudios desde la época puritana hasta la revolución de los años 30 de este siglo, es decir, hasta 1930, porque esto se publicó, creo, el siglo pasado. La autora es una de las más importantes ensayistas del momento de la parcela del feminismo. Reafirma aquí su tesis de que la victoria final del movimiento feminista dependerá de la capacidad de este para relacionarse con las mujeres trabajadoras y sintonizar con sus necesidades en la lucha encaminada a su liberación. Sinceramente no sé si leerles el reconocimiento, pero yo creo que debería hacerlo. Bueno, esto dice ahí, título original Hidden from History, 300 Years of Women's Oppression and the Fight Against It, que traducido exactamente sería como la historia escondida, 300 años de la opresión femenina y la pelea en contra de esta, que es un título bastante diferente a La mujer ignorada por la historia, parecido pero bastante distinto. Y esto fue publicado por Pluma, Bogotá, 1980. 1980. Entonces dice reconocimiento. Ahora empezamos. Querría agradecer las ideas, la información y la ayuda a John Smith, cuya disertación sobre el trabajo de las mujeres y la familia en la Escuela Internacional Socialista sobre la Familia en la primavera de 1972 me obligó a reexaminar históricamente mis propias ideas. Keith Thomas, por mandarme sus artículos sobre el doble estándar de la moralidad sexual y las mujeres en las sectas puritanas. Christopher Hill, por su charla sobre la familia en el taller de historia Ruskin en 1972 y su charla sobre sexo y sectas.
en la reunión de los profesores de historia de la Asociación de Trabajadores de Historia en Londres en junio de 1973. Hermione Harris, cuyo interés en las posesiones del espíritu, las profecías y la brujería y la relación de los mitos y la magia con la realidad social me han ayudado a meditar sobre estos problemas. Edward Thompson, por mandarme su artículo sobre la economía moral de la población del siglo XVIII, el poema de Marie Collier y el artículo de Tom Mead sobre cooperativas familiares, y a él y a Dorothy Thompson por sus críticas a Women, Resistance and Revolution, y por dejarme leer la correspondencia de Al Mathieson y sus ejemplares de Commonweal. No sé si esa es exactamente la pronunciación, pero lo que podemos ver es que este libro estuvo creado por la ayuda de muchas personas. Gay Weber, por prestarme su artículo sobre los antecedentes de la antropología del siglo XIX. Susie Fleming, por ayudarme con la Liga de Mujeres Trabajadoras. Gloden Dallas, por las largas conversaciones sobre socialismo y feminismo en Leeds antes del 1914. Anna Davin, por explicarme las condiciones del trabajo de las mujeres en Londres a finales del siglo XIX. Florence Exton Hunt y Maurice Hunt, por dedicarme parte de su tiempo para recordar el socialismo, el feminismo y el movimiento sindical en Bristol y Southampton a principios del siglo. Bill Fishman, por explicarme el anarquismo del East End durante el mismo periodo. Barbara Winslow, por prestarme su tesis sobre Sylvia Pankhurst y la Federación de Sufragistas del Este de Londres. Perdonarán mi mala pronunciación, los apellidos siempre se me complican. Esta es la última página de agradecimientos. Wilhelmina Schroeder y el Instituto de Historia Social de Ámsterdam por permitirme consultar escritos. Estoy viendo en la cámara si se ve o no. De Ámsterdam por permitirme consultar escritos de Sylvia Pankhurst. La Biblioteca Pública de Sheffield por permitirme utilizar la colección de Carpenter. Julian Harber y Chris Cuddy por ayudarme con el movimiento de los enlaces sindicales durante la Primera Guerra Mundial. Jean Gardiner por la utilización de sus escritos inéditos acerca del efecto de la guerra de 1914 a 1918 sobre la posición de la mujer en la economía. Esta es una de las partes que más me encantó leer hasta ahora. Bueno, seguimos. Las clases de WEA o WEA de Stanmore y West Wickham por el relato de sus experiencias que van desde la infancia en los primeros años de la década y el trabajo de guerra al feminismo y la educación infantil en los años 20 y la situación de los profesores y oficinistas durante la depresión. Ralph Bond por la información sobre Stella Browning. Por último, doy las gracias por su estímulo, crítica y trabajo a Anne Scott y Val Clark que mecanografiaron mi desordenado borrador. Recuerden, en 1980 no había computadores como tales, ahora los hay. Sigamos. Richard Cooper, compañero y editor que desenredó mi anárquico uso de los tiempos y puso especial cuidado en dejar claros sus desacuerdos políticos mientras que me seguía ayudando a decir lo que yo quería decir sin imponerme sus propios puntos de vista. Ese es un verdadero amigo. David Whitkerry, cuya paciencia y constante interés en mis escritos me admiraron y que leyó el texto a medida que iba escribiéndose, entre tragos de cerveza cuando aparecía exhausto de su trabajo como cirujano y como escritor y organizador. Y a todas las mujeres pertenecientes o no al movimiento de liberación femenina cuya actuación, ideas y organización me sirvieron para encauzar muchas de las preguntas que me hacían sobre el pasado mientras escribía esta obra. Sobre todo a las mujeres de Fakenham que ocuparon su fábrica, las limpiadoras de Londres que se declararon en huelga y las mujeres del sindicato de demandantes que al realizar una campaña contra la cláusula de cohabitación se enfrentan al patriarcado y al Estado.
Listo, ahora vamos al prefacio. Prefacio. Este libro procede directamente de un movimiento político. La decisión de examinar parte del territorio por el que yo había pasado y descubrir más cosas nació de las discusiones sobre la liberación de la mujer y sobre la situación de la mujer en el capitalismo contemporáneo. Pensé que sería útil intentar desarrollar históricamente algunas de las cuestiones que planteábamos. Esto se debía, a la vez, a mis propias incertidumbres y al hecho de que supuse que así ayudaría a hacer menos abstractas nuestras discusiones. Por ello, pregunto una y otra vez, de maneras diferentes, a través del libro, ¿en qué condiciones han producido y reproducido sus vidas las mujeres a través de su trabajo y a través de la procreación? ¿Cómo ha sido distorsionada y paralizada la libre expresión de esta actividad por las circunstancias de la sociedad? Al mismo tiempo, he intentado explorar lo específico de las mujeres como sexo y la manera en que la clase ha influenciado en esta opresión. El capitalismo trajo consigo nuevas relaciones de propiedad y dominación. Produjo una clase que no era dueña de los medios de producción, trabajadores libres, que debían vender su potencial de trabajo en el mercado. Empezó a disolver todas las formas anteriores de propiedad, pero los hombres eran todavía dueños de sus mujeres en cuerpo y alma mucho después de que ellos mismos hubiesen dejado de ser propiedad de otros hombres. Los hombres continuaron poseyendo y controlando la capacidad creativa femenina dentro de la familia y sosteniendo que la subordinación de las mujeres en la sociedad era justa y natural, aunque las consecuencias de esto no eran las mismas para mujeres de clases diferentes. El patriarcado, el poder de los hombres como sexo de disponer de la capacidad de la mujer en el trabajo, especialmente dentro de la familia, no ha tenido una relación simple y directa con la explotación de clases. En mi intento de explorar esta contradicción me encontré con muchas cuestiones relacionadas entre sí que también están emergiendo en el movimiento feminista actual. Por ejemplo, el conflicto entre el control de la natalidad y el derecho de las mujeres a regir su propia capacidad reproductora. Las implicaciones políticas de separar el placer sexual de la procreación. La diferencia entre los cambios producidos en la familia de la clase trabajadora y en la familia de la clase media. La conexión entre la autodeterminación sexual y el control sobre la producción. La manera en que nuestro trabajo en la familia ha afectado a nuestra posición fuera de ella. En términos de nuestro lugar en el mercado de trabajo a la vez que de nuestra relación con la organización de gremios dominados por los hombres. El cambiante papel del Estado con respecto a la opresión de la mujer y finalmente los problemas de estrategia y organización. Cómo mantener nuestra autonomía sin aislarnos de otros movimientos. Cómo relacionar exigencias inmediatas con la creación a largo plazo de una sociedad en la que nadie sea oprimido. No creo que por el momento haya una respuesta absoluta a cualquiera de estos interrogantes. Este libro no las proporciona, ciertamente para el pasado. Implican, si acaso, una continua inquisición. La mujer, ignorada por la historia, empezó como un panfleto y sigue siendo una especie de panfleto o quizás un conjunto de panfletos, rebosantes de problemas aún no solucionados. El libro comienza donde comienza, no porque yo opine que la opresión de las mujeres empezó con el capitalismo, sino porque pienso que las formas de esta opresión en el pasado reciente se relacionan más estrechamente con nuestra situación actual. Termina a finales de los años 20 y principios de los 30, en parte porque mis energías empezaron a ceder. Pero más legítimamente porque la última gran ola feminista de fines del siglo XIX se desvaneció por entonces. Me he limitado a Gran Bretaña y de hecho, concretamente a Inglaterra, por razones de espacio, ignorancia y tiempo, y no por razones de chauvinismo. Al escribir sobre tan amplia porción de nuestro pasado, debo necesariamente limitarme a rozar la superficie de las cosas, relacionando lo que puedo encontrar en fuentes diversas, la mayoría de ellas secundarias.
Estoy removiendo la tierra de esta superficie con la esperanza de que otros caben más profundamente. Sé que el movimiento feminista ha llevado a que muchas de nosotras hagamos preguntas diferentes en cuanto a nuestro pasado. Los resultados de las mismas solo están empezando a aparecer. Capítulo 1. El trabajo, la familia y el desarrollo del capitalismo primitivo. En los siglos XVI y XVII, Gran Bretaña era todavía una sociedad agrícola. La mayoría de sus habitantes vivían de la tierra y una gran parte de la población solo producía lo suficiente para sobrevivir. El trabajo solía ser esporádico y la mala alimentación era frecuente. Curiosamente, esto último ocurría entre los ricos tanto como entre los pobres, a causa de sus teorías sobre las dietas. La enfermedad verde o anemia afectaba a las mujeres en particular, pero las enfermedades de todas clases, incluida la peste, producían un alto índice de mortandad. La división entre ricos y pobres era extrema. Entonces, la palabra es la frase, la división entre ricos y pobres era extrema. No obstante, en el siglo XVII el comercio había empezado a destruir las autosuficientes comunidades locales. Se habían iniciado e iban acelerándose la división y especialización que habrían de contribuir a una producción más eficaz. La tendencia hacia nuevas clases de diferenciación social que se había ido manifestando en la organización de la producción se hizo más acusada. Tanto en el campo como en la ciudad aumentó el número de personas que no eran ni ricas ni pobres y que adquirían una mayor confianza en sí mismas. A medida que la división del trabajo se hizo más compleja y especializada, las mujeres de los hacendados más ricos empezaron a abandonar las labores agrícolas, aunque la responsabilidad de las vaquerías y el cuidado de los sirvientes de la granja que vivían bajo su techo y comían a su mesa las mantenía aún muy ocupadas. En las ciudades, mientras crecían las unidades de producción, ascendía la cantidad de capital que un pequeño negociante necesitaba para comenzar a trabajar por cuenta propia, y en consecuencia disminuyó el número de jornaleros que podían aspirar a convertirse en patrones. Esto afectó a la organización de los gremios y a la regulación del comercio. Se crearon organizaciones separadas para proteger los dueños y se formalizaron las condiciones de ingreso de las mismas. Por tanto, se hizo más difícil para las mujeres de los jornaleros llevar a cabo trabajos informales en el taller o para las mujeres de los dueños supervisar a los aprendices y resultaba menos frecuente que las viudas se hiciesen cargo de los negocios de sus maridos. A pesar de que los aprendices o aprendizajes quedaban generalmente reservados para los hombres, había ciertas ocupaciones femeninas en las que las mujeres estaban protegidas contra la competencia del hombre. Frecuentemente se trataba de trabajos relacionados de forma directa con las tareas de la mujer en el hogar, dado que por aquel entonces la vida doméstica y la vida industrial aún se hallaban claramente separadas. Las mujeres se encargaban, por tanto, a la producción de artículos tales como alimentos, bebidas y ropa. Las descripciones de estos trabajos se han convertido desde entonces en arcaicas o han cambiado de significado. La palabra brewster significaba literalmente cervecera o mujer fabricante de cerveza, y la palabra spinster no tenía el actual significado de solterona, sino que designaba a una mujer que se ganaba la vida como hilandera. Pero a medida que la división del trabajo se hizo más compleja y mayores los talleres, la organización informal dictada por la costumbre fue desapareciendo y la competencia entre los hombres se intensificó. Gradualmente las mujeres fueron expulsadas de los trabajos más rentables. El trabajo femenino quedó asociado con sueldos bajos. Este no fue un proceso único y definitivo, sino que continuó a lo largo del siglo XVIII y se extendió a principios del siglo XIX.
Sin embargo, a partir del siglo XVII, las mujeres se pusieron a la defensiva y por varias razones se encontraron en desventaja en la nueva organización de la industria que se desarrolló en los albores del capitalismo. Se resistieron a los cambios que empezaron a aparecer poco a poco y lucharon para protegerse de las consecuencias de la nueva división clasista y sexual del trabajo a que dio origen el capital. A veces, la separación entre el hogar y el lugar de trabajo reducía la productividad de la mujer, ya que resultaba más difícil trabajar y atender a los niños, y el trabajo no podía ser fácilmente compatible con las tareas domésticas. Otras, la introducción de una nueva y más pesada maquinaria aseguraba la exclusión de la mujer, y en otros casos ella simplemente se debía a la superior organización laboral de los hombres. En la década de 1630, por ejemplo, los jóvenes impresores protestaron contra la presencia de las mujeres en los trabajos de imprenta no especializados y, virtualmente, lograron excluirlas para mediados del siglo XVII. Dejó de ser frecuente que la mujer y las hijas del maestro impresor ayudaran a éste en su trabajo, pero había grandes variaciones entre las diferentes localidades y los distintos trabajos. En la segunda mitad del siglo XVII, por ejemplo, aún quedaban unas pocas mujeres carpinteros. En el comercio de la lana, las mujeres mantuvieron una posición fuerte, aunque para el siglo XVII ya no estaban empleadas en todas las secciones, dedicándose solo al cardado e hilado que realizaban en su casa, mientras que los hombres se ocupaban de la selección y la tintura. A medida que se aplicaban nuevas regulaciones en contra de la mujer, la apelación a las tradiciones fue perdiendo fuerza. En 1639, Mary Arnold fue encarcelada por haber seguido fabricando cerveza a pesar de una orden de los fabricantes cerveceros de Westminster. Las mujeres fueron excluidas del trabajo de fabricación de cerveza hacia finales de ese siglo. Aparte de esto, quisiera mencionar que hace poco vi un TikTok en el que se hablaba que las brujas en realidad fueron creadas en aquella época que las mujeres tipo eran cerveceras y que los hombres empezaron a decir que como las mujeres viudas, sobre todo viudas, o sea, se vestían de negro, y además de eso utilizaban gorro para diferenciarse cuando iban a comprar tipo en el mercado y demás, para que la gente supiera que ellas vendían cerveza, y que ponían una escoba afuera en la casa para que la gente supiera que ya estaba la cerveza lista, y tenían unas ollas gigantes en las cuales estas mujeres hacían la cerveza y todo con especias. ¿No les suena muy parecido a la visión que tenemos de bruja? Bueno, según este video, eh, estas eran las mujeres, mayormente brujas o tipo, sí, mayormente viudas, quise decir, porque, ajá, se muere el marido, entonces se quedan sin alguien que las sostenga económicamente. Entonces, según este TikTok, los hombres, justamente, como que vieron que era demasiado rentable este negocio, entonces hicieron todo lo posible para arrebatárselo a las mujeres. Y bueno, aquí vemos en 1639 Mary Arnold fue encarcelada por haber seguido fabricando cerveza a pesar de una orden de los fabricantes cerveceros de Westminster. Las mujeres fueron excluidas de trabajo de fabricación de cerveza hacia finales de ese siglo. Entonces aquí vemos cómo las mujeres no únicamente no es que no estén en ciertos trabajos porque son para el hombre, sino que el hombre la ha expulsado deliberadamente. Okay. Estos cambios en las industrias vinieron acompañados por la transformación de los oficios artesanales y las tradiciones populares en cuanto a trabajo y ciencia profesionales. A fines del siglo XVII había aún mujeres cirujanos, pero a las curanderas se las asociaba cada vez más con la brujería y la práctica de las artes mágicas.
A medida que la medicina se convertía en una ciencia, los requisitos para el ingreso en el aprendizaje de la misma excluyeron a las mujeres, quedando la profesión reservada para los hijos de las familias que pudieran permitirse tal instrucción. Las mujeres fueron relegadas a último lugar. La partería, rama de la medicina que desempeñaba únicamente las mujeres, fue acaparada por el médico hombre cuando las que daban a luz eran mujeres ricas. La partera solo se ocupaba de los pobres. Cuando las parteras protestaron, adujeron su experiencia ante la abstracta teoría de los hombres. Pero en el Nuevo Mundo la ciencia suponía un control de las ideas que proporcionaba poder. La experiencia por sí sola no era suficientemente valorada. El campesino juzgaba a su mujer por su capacidad para trabajar y para engendrar nuevos brazos para el trabajo. Solo la mujer del Señor era decorativa y aún ella era buscada por las tierras que podía aportar con su dote. Pero a partir del siglo XVII comenzó a imperar la idea de que los hombres debían ser capaces de mantener a sus mujeres con sus ganancias. A pesar de que muchas mujeres aún seguían trabajando al lado de sus maridos, su papel en la producción familiar empezó a ser considerado cada vez más como suplementario. Ya en el siglo XVIII, las mujeres pertenecientes al grupo cada vez más numeroso de gente media eran educadas para el oficio y la sensibilidad que asociamos con la clase media victoriana. En el momento en que el hombre burgués elevó la dignidad del trabajo, en oposición a la indolencia de la aristocracia y de los pobres, el ocio se convirtió para las mujeres en índice de estatus. Los comienzos del capitalismo requerían una unidad de propósito y esfuerzo incesante e ininterrumpido. Los hombres jóvenes no debían ser importunados por los problemas domésticos, no debían distraerse en artes inútiles. Locke, el astuto exponente de los intereses de la nueva clase media, previno a los jóvenes en contra de la música y de la poesía. La música debía dejarse para las mujeres y el conocimiento de la misma ser adquirido por ellas para recreación de los hombres, o bien interpretada por músicos especializados e intercambiada como un producto. El confinamiento de las mujeres al mundo interior de la familia dejó al hombre burgués libre para acumular capital. Estos cambios en la organización del trabajo afectaron al hogar, a la posición legal y social de la mujer y a las ideas dominantes en la sociedad sobre lo femenino. En los siglos XVI y XVII, las casas de quienes no eran ni muy ricos ni muy pobres se ampliaron, pareciendo más importantes y comenzaron a ser subdivididas. Se comenzó a construir casas de 2 pisos y surgió cierta diferenciación en la función de las habitaciones, lo que constituía una novedad para los campesinos. Entre los granjeros burgueses era frecuente, por ejemplo, tener dormitorios, paso importante hacia la noción de individualidad e intimidad sexual. De este modo se iba creando un hogar estable y monógamo, apropiado para el capitalismo antes de la revolución industrial y que colaboraría en el crecimiento de la industria capitalista, pero muchas regiones permanecieron sin ser influidas por el nuevo tipo de familia y hogar. En Gales, Irlanda y Escocia persistieron disposiciones familiares muy diferentes, hasta bien entrado el siglo XVIII, época en que el capital inglés llevó una nueva forma de vida a las tierras que había colonizado. Legalmente el patriarcado retuvo su poder. La idea de que los hombres eran propietarios de las mujeres no desapareció aún después de que desapareciese la de que los hombres no podían ser propiedad de otros hombres. En cambio, a medida que el control social, político y económico del feudo se debilitaba, el poder del señor pasó a manos del poder centralizado o al del padre. En la sociedad feudal se guardaba celosamente la castidad de la mujer. Existían obvias razones económicas para ello.
No solo los hombres se consideraban propietarios de las mujeres, sino que además, entre las clases más altas, el matrimonio era un medio de consolidar las propiedades de tierras. Por lo tanto, la seducción de una heredera implicaba una pena severa. Las mujeres de las familias nobles eran desheredadas y perdían su virginidad. Entre los pobres, dado que los nacimientos ilegítimos significaban que la madre y su hijo dependerían de la familia, la muchacha campesina también debía expiar su culpa si quedaba embarazada. Pero la autoridad y la responsabilidad del señor no se limitaban tan solo a una relación económica. El concepto de que una mujer tenía derecho a disponer libremente de su persona era completamente ajeno al feudalismo, porque las relaciones entre los campesinos y su señor eran relaciones vinculantes, con obligaciones y deberes, y no una libre venta de trabajo por medio de un contrato salarial. A medida que el capitalismo se fue desarrollando, la propiedad sobre las mujeres no desapareció, sino que se mantuvo de forma diferente. La ley reflejaba la subordinación de la mujer. Estaba predispuesta en contra de la mujer del mismo modo que lo estaba en contra de los pobres. Dentro de la familia, el padre asumía la autoridad del señor. En las clases media y alta era él quien custodiaba la castidad de su mujer y de sus hijas. Su hijo bastardo podía incluso provocar disputas sobre la propiedad. El principio de primogenitura implicaba el importante hecho de que la paternidad de un hijo no fuera objeto de disputa. La seducción y el adulterio eran una forma de robo. Las mujeres eran parte de la propiedad de un hombre y debían mantenerse puras, mientras que el valor de un hombre venía dado por el precio de su trabajo en el mercado abierto o su habilidad en los negocios. El valor de una mujer estaba aún ligado a su pureza. 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 Las esposas pierden su valor si antes han sido conocidas. Entre el campesinado, las mujeres cumplían un papel esencial en la economía de la familia. La mujer del campesino le proporcionaba a este hijos que más tarde constituirían nuevos brazos para el trabajo y ella misma trabajaba. Era como el ganado, un medio de producción. A causa de su trabajo se la consideraba valiosa y por ello la mujer campesina poseía un cierto grado de poder de negociación. Nunca era excluida de la producción. Una mujer sin hombre se hallaba en una posición más débil, especialmente si tenía un hijo pequeño o era anciana. La mujer joven podía integrarse más fácilmente a la comunidad si encontraba un hombre, pero las mujeres ancianas eran responsabilidad de la comunidad local. A medida que el sistema feudal se fue desintegrando, la gran proporción de gente pobre en la era de los Tudor hizo que desaparecieran las costumbres que habían permitido el mantenimiento económico de las viudas. En los siglos XVI y XVII existía una considerable ambigüedad con respecto a la posición de los pobres. La limosna y la caridad eran consideradas aún como parte esencial de la vida religiosa, pero la vagancia y la pobreza eran también juzgadas como crímenes. Existía una relación conflictiva entre las ideas comunales de propiedad y la propiedad individual. Comenzaron a discutirse los antiguos derechos de recolectar guisantes o recoger madera. Durante el siglo XVII, muchas mujeres fueron perseguidas por considerarlas brujas. Sí, 1600 pues. Durante el siglo XVII muchas mujeres fueron perseguidas por considerarlas brujas. En Escocia se las castigaba con la muerte, pero en Inglaterra era más común la humillación pública. También en Inglaterra, a diferencia del continente, la violencia en contra de las brujas era espontánea, más bien que organizada por la Iglesia o el Estado. Era creencia común que si se extraía sangre a las brujas, pinchándolas, se debilitaban sus artes mágicas y su poder para ejercer el mal.
La brujomanía supuso una manera de resolver los conflictos dentro de la comunidad proporcionando víctimas, a la vez que mitigando la culpabilidad religiosa por la pobreza, al definir a algunos de los pobres y a sus familiares como portadores del mal. Esta brujomanía se desarrolló en un periodo en el que las creencias tradicionales empezaban a ser erosionadas. Incluso en el seno de la Iglesia católica comenzaba a cuestionarse la magia ritual. El protestantismo constituyó un furioso ataque contra este aspecto del papismo, pero atacó las bases de la magia sagrada y los misterios del ritual en un momento en el que la gente era aún impotente ante los desastres naturales y en el que diversos cambios en la organización de la producción estaban disgregando las comunidades tradicionales. Muchas de las mujeres acusadas de brujas eran ancianas y pobres. Se originaban disputas entre los vecinos y cuando llegaba la desgracia la gente buscaba a alguien a quien culpar. Las mujeres ancianas que respondían a estos argumentos eran los blancos más propicios. Reginald Scott en su Discovery decía que el defecto principal de las brujas consistía en ser gruñonas. También es posible que se pensase que trataban de adquirir poderes que no se correspondían con su posición. De este modo, las mujeres sabias o astutas se hicieron sospechosas. La curación por medio de elixires y pomadas se asociaba asimismo a los encantamientos y a la magia. En el siglo XVI, las comadronas eran obligadas a prestar juramento de que no utilizarían la magia al asistir a las mujeres embarazadas. En algunas confesiones de las brujas, estas admitían haber hecho pactos con el demonio. El demonio parecía llevarse la mejor parte del trato. Él las tentaba en su infortunio, cuando estaban muriendo de hambre o cuando sus maridos habían muerto y las incitaba a robar, a matar a los hijos que no podían alimentar, o les prometía riqueza y satisfacción sexual a cambio de sus almas. En una comunidad estrechamente unida, las consecuencias de la acusación podían ser severas. Sir George Mackenzie, en su Criminal Law, publicado en 1678, manifiesta que una mujer le dijo que habría confesado no porque fuese culpable, sino porque siendo una pobre criatura que debía trabajar para ganarse el pan, al ser difamada como bruja sabía que moriría de hambre, ya que nadie a partir de entonces le daría cobijo o alimento, y todos los hombres la azotarían y le azuzarían los perros y que por lo tanto prefería no seguir viviendo en el mundo. De este modo, a pesar de que los vínculos dentro de las comunidades locales eran menos estrechos, seguía aún imperando, para bien o para mal, la inmediata dependencia de la gente con respecto a sus vecinos. El desamparo económico de las mujeres ancianas hacía que éstas fuesen las víctimas habituales. No está demasiado claro hasta qué punto la brujomanía era un ataque a la desviación sexual, a pesar de que los demonólogos estaban fascinados por los aspectos sexuales del pacto con el demonio. Estos parecen haber tenido menos importancia entre los campesinos pinchadores de brujas en las comunidades locales. Al parecer, solo en el caso del famoso cazador profesional de brujas Matthew Hopkins, que se dedicó a denunciar y procesar brujas en Anglia Oriental entre 1645 y 1647 con la ayuda de informadores, la brujomanía inglesa se basó en las historias sexualmente excitantes que eran características de la caza de brujas en otros países. Sin embargo, la mitología de la copulación diabólica, las orgías en que todos iban desnudos y las visitaciones hechas por obsequios incubos y sucubos gozó de una floreciente vida propia. Cumplía una función parecida a la falsamente moralizadora de la prensa popular actual. La gente podía ser impresionada y estimulada al mismo tiempo. Es posible que algunas de las historias procedieran de las descripciones que daban los granjeros de los mendigos que bebían y bailaban cuando se congregaban por las noches en los graneros. En los siglos XVI y XVII imperaba un inconsiderable temor al infinito número de malvados y ociosos que vagaban por la tierra, que robaban ovejas y asaltaban a los carros donde se transportaba el queso.
La castidad y la monogamia formaban parte de las extrañas costumbres de los propietarios de las tierras y no de las de los pobres errantes. En el siglo XVII existían también repetidas quejas masculinas sobre la insaciabilidad sexual de la mujer, de la lujuria insaciable, antinatural de la mujer. ¿Qué país, qué pueblo no se queja?, declaraba Robert Burton en su Anatomy en 1621, historia sobre el enorme pene de un demonio o el estímulo clitorideo provocado por agentes del demonio se extendieron no dentro del contexto de una creencia en la pasividad femenina, sino el de los miedos masculinos a la voracidad de la mujer. Un antiguo proverbio decía que las mujeres eran santas en la iglesia, ángeles en la calle, demonios en la cocina y simios en la cama. Qué asco me da. En primitivas canciones populares como Room for a Jovial Tinker and The Scolding Wife Vindication, las mujeres están tan interesadas en el sexo como los hombres. De hecho, la vindicación de la esposa gruñona por poner los cuernos a su marido parte de que él no hace absolutamente nada, sino que yacido cual un tronco en la cama desde hace un año o dos, precisamente cuando ella está en lo mejor de su vida y aborrece perder su precioso tiempo. Aparentemente, las antiguas creencias sobre la maldad sexual femenina se combinaron con la opinión generalizada de que las vaginas activas y los clítores insistentes eran demasiado para que un hombre contendiese con ellos. En el siglo XVIII, la clase media creó el mito alternativo de la pasividad sexual femenina, pero este aún no había comenzado a formar parte del folclore sexual popular ni siquiera en el siglo XIX. Existen algunas notas, pero bueno, eso sería todo. Hemos leído hasta la página 16 el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Por favor, díganme si desean la parte 2. Díganme si desean las parte 2. Espero que les haya gustado. La parte 2 se llama Puritanas y Profetisas. Pero sí. Espero que les haya gustado mucho. Muchas gracias por quedarse hasta acá. Un beso. Me emociona seguirles leyendo el libro. Así que comenten abajo y les hago el video inmediatamente.